Dios les bendiga. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Es una transmisión de Elim Mission Christian Church de Sydney, en Australia. Y sean todos bienvenidos en esta noche al estudio y la meditación de la palabra del Señor. Hoy es el día miércoles 19 de junio del año 2024. Y el Señor es maravilloso, hermanos, es grandioso. Como dice la Escritura, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y nos aferramos a esa verdad. Hermanos, vamos a leer rápidamente en la Escritura. Y vamos a leer, hermanos, unos versículos, yo diría quizás muy conocidos. Y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Lucas, y el capítulo número 4 leemos del Evangelio de San Lucas. Donde quiera usted se encuentre, hermano, ya sea nos sintonice en directo a través de YouTube, a través de Facebook o alguna grabación, no importa dónde sea, cómo sea y cuándo sea. Lo importante es de que la palabra del Señor llegue y podamos nosotros abrir el corazón para que Él nos hable, nos bendiga, hermanos. Leemos por lo tanto capítulo 4 versículo 14 en adelante del Evangelio según San Lucas. Y dice la palabra del Señor: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? El versículo 28 dice: y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Oremos al Señor y le pedimos a Él de que nos bendiga y nos hable a la medida que vemos estos versículos y los estudiamos. Aleluya. Bendito Señor. Te damos gracias, Padre bueno, por ese amor maravilloso, esa cobertura de tu gracia, oh Dios, para tus hijos. Y en esta oportunidad, oh Padre Santo, que leemos tu bendita palabra, pidiéndote estamos, oh buen Dios, de que hables y bendigas a tu pueblo. Que nos bendigas, oh Dios, a tus hijos doquiera estén, Señor.
Doquiera haya necesidad, allí llegues tú, oh Dios. Donde quiera, oh Dios, haya ese deseo de libertad, que allí llegue tu palabra, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, agradeciéndote, oh Señor. Gracias. Amén. Bendito el Señor. Hermanos, en estos versículos que leemos acá, la narrativa de San Lucas es un poco más específica, más concreta, si la comparamos, por ejemplo, con Mateo, que Mateo refleja más detalles en este periodo, antes de que Jesús llegara a esta ciudad de Nazaret. Porque si vemos aquí en el capítulo, en el Evangelio de San Lucas, en el mismo capítulo 4, se nos habla de la tentación, e inmediatamente se nos habla de la llegada a Nazaret. Pero lo importante que Lucas quiere enfatizar es el ministerio del Mesías, el ministerio de ese ungido de Dios, el ministerio o el paralelo de Jesús, la función de Jesús y la función del Mesías, que son dos nombres que los judíos a esa altura conocían. Ellos ya sabían específicamente en esta ciudad de Nazaret, en Galilea, donde Jesús había crecido, porque aquí nos dice claramente donde el Señor había crecido. Lo conocían a Él. Sabían quién era su madre, su padre, sus hermanos. Conocían a Jesús, o sabían de Jesús el hombre. Al mismo tiempo, por ser judíos, por ser religiosos, conocedores de hasta cierto punto de la ley, también ellos sabían o tenían el conocimiento del concepto del Mesías. La situación es que para la mayoría de ellos eran dos nombres separados. Jesús, el hombre, por un lado, y el Mesías, aquella entidad, aquel varón profético, por otro lado. Mas aquí Lucas lo que hace es traer los dos nombres a la misma esencia, porque esa es, hermanos, la misión del Evangelio. La misión del Evangelio es mostrar la verdadera imagen de Jesús. ¿Quién Jesús es? O la función de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como una de las personas de la Trinidad. A mí casi no me gusta decir primera, segunda o tercera persona de la Trinidad, porque es la misma. La Trinidad es el mismo Dios. Aquí se refleja a Jesús como el hombre, el Hijo, el enviado. Muchos se preguntan y se pueden quizás decir, ¿cuánto de la divinidad había en Jesús? Y otros pueden decir, ¿cuánto de humanidad había en Jesús? ¿Era Jesús más humano que divino? ¿O era más divino que humano? Y muchos debaten sobre eso. Y muchos llegan y se llegan a la conclusión de decir que Jesús fue simplemente ese hombre. El hombre de Galilea, como le han dicho algunos. El maestro de Galilea. Y otros han llegado a decir que no, que sí, que era solamente el Mesías. Pero aquí se nos muestra la unión de ese hombre que caminaba en Galilea, que había sido ungido. Y allí viene, hermanos, la verdad, la esencia de quién era ese Jesús que Lucas estaba explicando acá. El ungido, porque si nosotros vemos de aún en el capítulo 3 de aquí de Lucas, cuando él fue, y todos conocemos la historia, que fue bautizado, que dice el versículo 22, y descendió
el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí se ve la unción y la manifestación de la Trinidad en esa esencia, en esa unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después vemos que inmediatamente en el capítulo 4 dice: y Jesús, versículo 1, lleno del Espíritu Santo, porque había sido ya ungido, ya dejaba de ser el hijo de José, el hijo de María, el amigo, el carpintero, cualquier título podían darle. Dejaba de ser, ahora ya era el ungido de Dios. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí vemos cómo él fue tentado, pero no como simplemente un hombre, no como simplemente un Dios. No, él fue tentado como el ungido de Dios. El ungido de Dios, lleno del Espíritu Santo, que vino a hacer una función. Y después en lo que leíamos el versículo 14, dice una vez más: y Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea. Se movió Jesús ahí, ya se movía en el poder del Espíritu, en la unción del Espíritu, en la llenura del Espíritu, en la manifestación del Espíritu, en la unción del Espíritu. Así se movía Jesús. Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. Y dice la palabra del Señor que enseñaba en las sinagogas. Y llegó a Nazaret, versículo 16, donde se había criado, en el día de reposo, y entró, dice, a la sinagoga como lo consideraban los discípulos, el rabino, el que enseñaba, el maestro, y se le dio el libro. Y en esa oportunidad correspondía leer Isaías, lo que nosotros ahora conocemos, el capítulo 61. En esos años, en esa altura, no eran capítulos, era el rollo. Pero en ese momento, muchos dirían la casualidad, que llegó justo en ese momento de la lectura de ese capítulo. No, porque él iba lleno del Espíritu. Y el Espíritu le dio que leyese en esa escritura. Y la escritura decía, o dice, si usted lee en capítulo 61 de Isaías, pero lo leemos acá, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Toda esa historia, todos esos días, esas semanas, esos meses que habían transcurrido del bautismo, de la unción del Espíritu, que habían transcurrido cuando fue tentado, que habían transcurrido cuando llegó a Galilea, ungido, lleno del Espíritu. Aquí se dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Claramente, hermanos, hoy que nosotros lo vemos hacia atrás, no hay otra vuelta de hoja. Es claramente, hermano, ese ungido de Dios. Como dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese ungido, ese Cordero, allí estaba abriendo el libro, leyendo en el libro, diciendo aquella profecía de hacía varios siglos atrás. He aquí, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Pero después explica para qué había sido ungido. ¿Para qué había sido ungido? Dice: versículo 18 continúa: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa fue la primera función que él es descrita. Vino a dar
las buenas nuevas a los pobres, aquellos que dijo bienaventurados, bienaventuranzas, los pobres, los que reciben lo que se les da, que es el Evangelio. No aquellos que rechazan, sino los que reciben el Evangelio. Bienaventurados. Y dice, dar las buenas nuevas a los pobres. Y además dice, también me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Número 2. Número 3. A pregonar libertad a los cautivos. Número 4. A dar vista a los ciegos. Y número 5 dice acá, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 6 dice, a predicar el año agradable del Señor. Como descrito en Isaías, ahí lo dice, 6 descripciones del propósito del Mesías, del ungido. Pero si leemos acá, en 2 oportunidades se les dice, en una dice a pregonar libertad a los cautivos, y después dice a poner en libertad a los oprimidos. Esa función del Mesías ungido era traer libertad, dar libertad, predicar, pregonar, exponer libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Esa función, hermano, del Mesías, de traer esa libertad, de pregonar esa libertad, esa función, hermano, quizás es una de las funciones en las cuales el hombre lucha más en contra. A la mayoría de gente no le gusta, aunque ellos digan que sí, pero no les gusta ser libres. Quizás la misma naturaleza caída del hombre lo lleva siempre a desear estar bajo cautiverio. Cautivo con su mentalidad, con sus ideas, cautivos con sus deseos, cautivos quizás con su arrogancia. Ese es el hombre. Por eso aquí quizás en 2 oportunidades, en el mismo versículo, en 2 veces se dice libertad, libertad. Porque, oh hombre, necesitamos libertad, pero la libertad del ungido. Necesitamos apropiarnos de esa proclamación de libertad que el ungido, el Mesías, vino a dar. Necesitamos apropiarnos de esa libertad de la opresión. ¿Cuántos hermanos hemos sido invitados a ser libres? Recuerden el caso en el libro de Esdras que estuvimos leyendo recientemente. En el libro de Esdras se nos muestra o se nos narra cuando los cautivos de Judá que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ya a esta altura en el libro de Esdras se nos dice que se les dio la oportunidad. Leemos Esdras. Se les dio la oportunidad de regresar a Jerusalén, de regresar a Judá. El rey Ciro, dice la escritura acá en el libro de Esdras, que les dio el edicto para que ellos pudieran regresar a Jerusalén. Los cautivos en Babilonia. Dice el capítulo 1, versículo 5, por ejemplo. En la parte final del versículo 5 dice: y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová.
todos aquellos los cuales tuvieron su espíritu tuvo que ser despierto por Dios. Tenían que venir a un despertar para querer regresar a su tierra. Y eso quiere decir de que no todos en Babilonia estaban preparados, dispuestos o deseosos de regresar. Eso significaba comenzar de nuevo. Eso significaba tener una nueva o una propia identidad. Eso significaba ser libres. Eso significaba, hermano, venir de un cautiverio. El capítulo 2 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Eso era lo que significaba subir o regresar del cautiverio, ser libre. Pero no todos, fue casi cerca de 50,000 los que regresaron, un número grande, pero quedaron muchos más todavía en Babilonia. Porque podemos ver más adelante, aún Nehemías regresa después, pero en esta altura, dice la Biblia del capítulo 2, a la parte, el versículo 64, donde dice que son 42,360 los que regresaron, pero después había más de 7,000 sirvientes, habían más de 200 cantores, es decir, por todos casi 50,000 regresaron, pero muchos más se quedaron. Porque ¿qué significaba regresar? Como ya dije, significaba no ser cautivo. No ser cautivo, pero al tener ese deseo de regresar es que decían: ya no quiero ser, o ya no quiero estar bajo el yugo de Babilonia. Eso, como en los siglos pasados habían estado bajo el yugo de Egipto. Ya habían sido libertados. Ahora aquí era la oportunidad de ser libres otra vez, ya no bajo el yugo de los babilonios. Ese era los que tenían el deseo en su corazón de ya no pertenecer o estar bajo ese yugo. Ellos aprovecharon la oportunidad de libertad y fueron. Pero también eran aquellos que querían adorar, porque el capítulo 3 dice que empezaron a querer edificar el templo. No había templo. Aquellos que deseaban adorar a Dios en el lugar donde se les había indicado, ellos querían ser libres para eso. En Babilonia ya no podían hacerlo como ellos lo hacían. El templo estaba o debería de estar en Jerusalén. Aquellos que querían ser libres era porque querían adorar a Dios en su templo. Antes de que hubiera templo, el capítulo 3, versículo 2 dice: y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Antes de edificar el templo era urgente de adorar a Dios. Vamos a hacer el templo, pero antes de eso dijeron: vengan, edifiquemos aunque sea un altar. Y lo hicieron. Así como Abraham, no había templo, edificaba donde quiera que iba un altar y allí ofrecía sacrificios. Así eran ellos, porque ahora ya habían experimentado, hermano, la libertad. Ahora dice: podemos ya adorar a Dios. Podemos ya bendecir el nombre de Dios. Podemos ya ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Así como Moisés, así como en la ley de Moisés dice. Así podemos hacerlo. Esos hermanos eran los que empezaban o los que ya podían disfrutar de esa libertad. Ese es, hermanos, el llamado del Señor, del ungido, a su pueblo a que experimente libertad. Los que se quedaron en Babilonia quizás no anhelaban ser libres. Los que se quedaron en Babilonia tenían que haber hecho alianzas
con los babilonios, con los persas. Porque de otra forma no iban a quedarse. Tenían que haber llegado a ciertos compromisos con los gentiles. Tenían que haber llegado quizás o quedarse allí porque tenían beneficios, porque se habían acostumbrado, porque tenían quizás negocios, porque tenían alianzas. Cualquier motivo hubiera sido por el cual ellos decidieron quedarse, lo cual hasta el día de hoy hay comunidades judías grandes en esa región todavía, que se mantuvieron allí en su esclavitud. Hermano, ¿cuál es, hermanos, el anhelo del pueblo en esta oportunidad de estos 50,000? Era regresar de la cautividad y ya no ser libres ahora, para poder edificar el templo, poder adorar al Señor. Si volvemos a San Lucas, donde leíamos, él dice: he venido a pregonar libertad, he venido a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos hermanos deseamos asirnos de esa libertad? ¿Cuántos deseamos, hermanos, tomar estas palabras de Jesús que dice: he venido como el ungido? Porque si vemos más adelante, el versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Cuando dice aquí se sentó, no era que iba a descansar. Cuando hablaba acá se sentó, era porque iba a empezar a explicar, iba a empezar, como decimos hoy en día, a predicar. Eso es lo que hacían en esa época, no estaban de pie, se sentaban, y los discípulos, o los seguidores, o los oyentes se sentaban en el piso. Él se sentó, y todos atentos, dice, los ojos atentos, fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese fue el mensaje, la introducción al menos, o el título. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿La queréis aprovechar o no? ¿Queréis tomar posesión de esa libertad o no? Hoy se ha cumplido esa verdad, les dijo Jesús. Y como leímos al principio, muchos se maravillaron, pero al final lo quisieron matar, porque estaban satisfechos en la esclavitud de la religión. Querían seguir en la esclavitud de su apagada conciencia. Querían seguir en la esclavitud de su historia. No querían recibir la libertad que ese ungido les estaba dando en sus propios o ante sus propios ojos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, les dice. ¿Cuánto es, hermanos, para nosotros? ¿Cuánto es ese Mesías? ¿O cuál verdad aceptamos más? ¿La que nos hace libre, que es la del Mesías, o nuestra tradición? Nuestra abundante historia de ideas, filosofías, o qué sé yo, cualquier cosa. Aprovechemos, hermanos, la bendición que está hoy delante de nosotros. Aquí está la bendición de la libertad ofrecida
por el ungido de Dios, la libertad de Jesús. Démosle gracias al Señor, porque es para nosotros esa verdad, la función del Mesías en cuanto a libertad. Bendito Dios, te damos gracias. Te agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón, oh buen Dios, por esta verdad, por esta maravilla de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, en este momento, oh buen Dios, te pedimos, oh Dios, que nos restaures, que nos ayudes a ver, oh Padre Santo, y hacernos apropiarnos de esta bendición que tú nos has dado, oh buen Dios, ofrecido esa libertad en ti, oh buen Dios. La unción de lo alto, la unción en tu verdad, en tu palabra, ha sido proclamada, y hoy nosotros queremos, oh Dios, siempre ser obedientes a esa bendición tuya. Gracias, buen Dios. Por el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y con la ayuda de Él nos vemos en la próxima.